Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Maximiliano Manso, soy productor acuícola, digamos, recibido de la escuela de Eduardo Catania. Y bueno, actualmente tengo un emprendimiento llamado Los Manso Aquaponia. Y bueno, estamos produciendo plantas orgánicas y peces también, ¿no? Entonces, en el día de hoy quería comentarles cuál es la forma en la que utilizamos los nutrientes para producir estas plantas orgánicas. Y bueno, más que nada, hacer foco en lo que es el uso del biol, ¿no? Entonces, bueno, el título de la presentación es Uso del biol en sistemas RAS, complemento nutricional para la producción de plantas orgánicas. La idea de llamarlo uso del biol en sistemas RAS es porque podemos utilizar el biol tanto para la producción de hidroponía orgánica como un complemento para la acuaponía. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco algunos puntos, por ejemplo, bueno, qué es el biol, por qué es conveniente utilizarlo, cómo y por qué lo producimos y cómo lo suministramos. Bueno, la respuesta a estas preguntas, bueno, básicamente es el resultado de experiencia propia y lo estudiado en la escuela, ¿no? Entonces, al llevar a cabo esos conocimientos, nosotros, digamos, tuvimos algunos inconvenientes y también los queremos mencionar para que, bueno, nada, sirvan de experiencia y que la persona que quiera acceder a, digamos, a desarrollarlo de esta manera, no incurra en los mismos errores, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de qué problemas tuvimos en un comienzo y cómo solucionamos esos problemas para producir plantas saludables. Bueno, primero vamos a hablar de qué es el biol, ¿no? Bueno, el biol es un fertilizante líquido, producto de biodigestión anaeróbica de la materia orgánica. Como materia orgánica, bueno, podemos usar varios tipos de fuentes, ¿no? Por ejemplo, podemos usar estiércol de vaca o de algún otro animal de granja, o en nuestro caso usamos frutas y verduras procesadas, ¿no? Y también restos de alimento de peces y excremento de pez, ¿no? Bueno, el biol contiene macro y micronutrientes esenciales y hormonas que mejoran la calidad de las plantas. Bueno, nada, la calidad, digamos, se observa en el color, la textura, el aroma, sabor y el tamaño, ¿no? Todas características que, digamos, nosotros cuando nos presentamos con el producto en el mercado, lógicamente genera como, o sea, nos destaca básicamente frente al cliente, ¿no? Y bueno, y aparte del biol también mejora los mecanismos de defensa frente a ataques de patógenos. O sea, una planta bien nutrida es más resistente que una planta que, digamos, tiene deficiencias nutricionales. ¿Por qué es conveniente utilizar biol? Bueno, digamos, acá voy a plantear un par de interrogantes, ¿no? Por ejemplo, la acuaponía convencional produce nitratos mediante el biofiltro autótrofo, pero ¿cómo produce hierro, potasio y fósforo, por ejemplo? Maximiliano, ¿y Sí. en qué se diferencia tu sistema acuapónico a este acuapónico convencional que vos estás mencionando? Bueno, básicamente el sistema convencional produce nitratos mediante el biofiltro, pero lógicamente al incorporar el biodigestor anaeróbico lo que estamos consiguiendo es aportar el resto de los nutrientes, por ejemplo, que ahí se mencionan como hierro, potasio y fósforo, cuestión de que la planta, por ejemplo, de fruto, en este caso en el ejemplo de la imagen, la planta de tomate, pueda cumplir su ciclo fenológico, digamos, o sea, básicamente desde una etapa temprana, llegar al crecimiento, floración, cuajado de fruto y bueno, poder cosechar esos frutos, ¿no? Que, digamos, con la acuaponía convencional, lógicamente, con aporte de nitratos no se conseguiría. Bueno, esa es una de las razones de por qué es conveniente utilizar el biol. Y después, otra de las razones que planteo acá, digamos, a modo de interrogante es qué pasa con los desechos de los peces y el alimento no consumido en sistemas acuapónicos convencionales. Bueno, nada, esa es una duda que tengo, que digamos, no sabemos qué hacen con eso, ¿no? Si lo desechan, en el caso de desecharlo se contaminaría el ambiente, ¿no? Entonces, lo que proponemos, y inclusive lo que hacemos nosotros en nuestro establecimiento, es utilizar esos desechos de peces y alimento no consumido
para aportar también nutrientes mediante el biodigestor anaeróbico. Excelente. Y ahí sería el tema de los nutrientes orgánicos. Claro, sí, tal cual. Sí, lo que hacemos es producir nutrientes orgánicos. O sea, nosotros producimos, bueno, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero básicamente el alimento de los peces lo producimos nosotros y los desechos se retiran y se incorporan al biodigestor anaeróbico. Y con eso generamos nutrientes adicionales. También lo que hacemos es, lógicamente, no contaminar y aprovechar el 100% del dinero ese que invertimos para producir ese alimento, ¿no? Clarísimo, gracias. Bueno, y ahora quería comentarles una técnica que estamos aplicando, que básicamente es biodigestión anaeróbica más compostaje. Bueno, como veníamos hablando, digamos, el interrogante es cómo y por qué producimos biol, ¿no? Y bueno, nosotros en nuestro establecimiento, digamos, lo que hacemos es producirlo mediante lo que se llama FORSU, que es la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, y digamos, decidimos hacerlo con este tipo de materia orgánica porque el establecimiento está ubicado en una ciudad, ¿no? O sea, no tenemos acceso, por ejemplo, a excremento vacuno o de otro tipo de animal de granja. Entonces, bueno, decidimos usar este tipo de materia orgánica para incorporar, ¿no? Y como hablamos anteriormente, digamos, también lo que hacemos es el excremento y el alimento no consumido de los peces, lo retiramos y lo incorporamos en el biodigestor, ¿no? Bueno, básicamente lo que hacemos es el excremento y el alimento no consumido de los peces lo retiramos con una porción de agua de los sedimentadores, ¿no? Entonces, esa fracción más líquida, lo que hacemos es mezclarlo con lo que es el FORSU y lo licuamos, ¿no? En una licuadora y generamos una mezcla que, digamos, tiene como una contextura como si fuese una sopa de crema. Entonces, bueno, ahí, digamos, sabemos que tiene la humedad adecuada para poder incorporarlo en el biodigestor anaeróbico y, digamos, que no sea muy líquido y tampoco que sea tan sólido como para que, digamos, se produzca algún estancamiento en el biodigestor, ¿no? Bueno, entonces esa mezcla que producimos lo incorporamos diariamente en el biodigestor y, digamos, luego de un tiempo de residencia en el biodigestor se genera lo que es el biol y también lo que es el biosol. Nosotros estamos trabajando con una retención hidráulica de aproximadamente 60 días o inclusive un poco más en meses de invierno y, digamos, lo que hacemos es, bueno, producimos este biol y este biosol. Bueno, entonces mediante este biodigestor anaeróbico lo que hacemos es producir biol que, digamos, lo incorporamos en el sistema de recirculación para, digamos, fertilizar nuestras plantas orgánicas. Y también, digamos, el biodigestor lo que genera es biosol, que es como una especie de barro que se genera en el fondo de los tanques, que, digamos, al momento no le encontramos una utilidad porque, digamos, lo que tiene es un alto contenido de materia orgánica, tiene proteínas, tiene lípidos. La cuestión es que si nosotros usamos ese biosol como, por ejemplo, para mezclarlo con tierra y con eso abonar las plantas de nuestro jardín o plantas de huerta tradicional, digamos, atraería muchos patógenos. Entonces, para no desecharlo, digamos, y pensando un poco también en la economía circular, le conseguimos, mejor dicho, le dimos una utilidad a este biosol, que es compostarlo. Entonces armamos una compostera, básicamente son 2 cajones que tienen agujeritos en la parte de abajo. Y bueno, lo que hace esto es, nosotros lo que hicimos, digamos, es llenarlo, digamos, con lombrices californianas y un poco de tierra, lógicamente. Y luego de eso, digamos, lo que hicimos fue incorporar biosol
como una parte, digamos, húmeda de este sistema, y, digamos, la parte seca lo que hicimos fue incorporar hojas secas, hierba seca y pedacitos de cartón. Bueno, con todo eso se hace una mezcla y, digamos, las lombrices californianas se van alimentando y, bueno, generan desechos, y esos desechos lógicamente los aprovechamos. Entonces, a partir de esta compostera se genera humus sólido, que es un fertilizante que ahora sí, digamos, podemos usarlo para abonar las plantas de jardín o plantas de huerta tradicional, y lixiviado de lombriz también, que, digamos, se puede utilizar para regar plantas, por ejemplo, y fertilizarlas, o inclusive hay quienes incorporan este lixiviado en el sistema de acuaponía. Y bueno, a partir de lo que es el biodigestor anaeróbico, generamos biol, que es el fertilizante que nosotros estamos utilizando para complementar la nutrición orgánica de nuestras plantas del sistema. Bueno, entonces, aplicando estas técnicas de biodigestión y compostaje, lo que conseguimos es recuperar el 100% de los desechos orgánicos generados en nuestra casa y también digerir los desechos del propio sistema. No contaminamos el lote que habitamos, y que es el mismo lote, digamos, que utilizamos para producir. Y bueno, también lo que hacemos es reducimos el flujo de residuos al basural, y con esto, bueno, disminuimos la contaminación del aire y de las napas de agua. Entonces, digamos, lo que hacemos es producir fertilizantes orgánicos, reduciendo los costos, evitando el uso de, digamos, productos químicos, y también, digamos, se abre una posibilidad de esos fertilizantes que nosotros producimos con costo cero, básicamente, porque son desechos que los estamos aprovechando. Bueno, está la posibilidad de luego poder comercializarlos y a partir de ahí obtener una ganancia. En nuestro caso, digamos, el sistema está ajustado para que nosotros aprovechemos el 100% de esos desechos y los reutilicemos en nuestro lote, tanto para producir plantas para comercializar como para mantener, digamos, nuestro jardín y nuestra huerta orgánica en tierra también, ¿no? Bueno, ya vimos lo que es el biol, pero ahora la interrogante es cómo lo suministramos. Entonces, por ejemplo, a la hora de incorporarlo a sistemas nuevos, por ejemplo, de hidroponía orgánica, lo que podemos hacer es incorporarlo paulatinamente, ¿no? Y después lo que vamos a ir haciendo es tomando lecturas de electroconductividad o de TDS, ¿no? Con un aparatito básicamente que es un conductímetro. Y bueno, lo que tenemos que conseguir es incorporar paulatinamente ese biol y conseguir en el conductímetro una lectura de 1.5 microsiemens como mínimo, ¿no? Ya que por debajo de este rango la planta podría tener carencias nutricionales. Luego lo que podemos hacer es utilizar plantas testigo. Estas plantas testigo nos van a servir como para, digamos, independientemente de esa medición que tomamos, ver si la planta tiene alguna deficiencia, mediante la sintomatología que uno pueda observar, ¿no? Por ejemplo, si tiene hojas amarillas y ese tipo de cosas. Y luego lo que hacemos es una reposición diaria de biol, ya que, bueno, las plantas lo van consumiendo, y también, bueno, esa lectura de 1.5 microsiemens va a ir bajando. Bueno, bien, ahora, ¿qué problemas tuvimos en un comienzo? Bueno, para identificar esas prácticas que mencionamos antes, lamentablemente tuvimos algunos problemas, pero bueno, por suerte los pudimos superar. Entonces, lo que hicimos nosotros fue poner en funcionamiento nuestro biodigestor, empezamos a acumular biol en bidones de 20 litros, bueno, fuimos agregando paulatinamente en el sistema ese biol, y también colocamos esas plantas testigo, ¿no? Pusimos 500 plantas testigo de rúcula para evaluar su condición nutricional. Y bueno, a los pocos días lo que notamos es clorosis, ¿no? Hojas amarillas. Entonces ahí
ya es un indicativo, a partir de esa planta testigo, de que teníamos carencias nutricionales. Tomamos lógicamente la medida de electroconductividad y nos dio valores inferiores a 1.5 microsiemens. Entonces, lo que hicimos fue tratar de solucionar esa deficiencia nutricional, ¿no? Y lo que hicimos fue aplicar en un solo día, lo remarco porque ahí está el error, aproximadamente 80 litros de biol en 9 metros cúbicos de agua, que es la cantidad de agua que manejamos en el sistema. Y bueno, a partir de ahí empezaron a haber algunos problemas, como por ejemplo que el agua se enturbió, se enturbió a modo tal de que no se veía el fondo de los tanques, comenzamos a ver espuma, las raíces de las plantas se llenaron de materia orgánica, hubo un crecimiento exponencial de bacterias heterótrofas, y bueno, básicamente lo que nos dimos cuenta es que superamos la capacidad de filtración del sistema. Y bueno, nos llamó la atención de por qué se genera esa espuma, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que esto mismo también pasa en el mar, cuando hay, por ejemplo, alto contenido de materia orgánica, con la agitación de las olas, se produce una oxigenación, y bueno, y a partir de ahí se genera una emulsión, que es similar a, digamos, lo que puede ser un detergente o un jabón, ¿no? Que genera ese tipo de espuma. Bueno, otro de los problemas fue, como ya mencionamos, digamos, fue que las bacterias heterótrofas se multiplicaron a raíz de este disturbio, que fue la incorporación de esos 80 litros de biol. Y bueno, básicamente la materia orgánica en exceso más oxígeno genera, bueno, condiciones para que las bacterias digamos, proliferen. Y bueno, básicamente lo que vimos es que todas las paredes del sistema tenían como una especie de baba, y las plantas, por ejemplo, sus raíces se cargaban de materia orgánica y también de estas bacterias, y lamentablemente un quinto de esas plantas murieron. Bueno, la verdad que fue una experiencia horrible, y para solucionarlo, digamos, acudimos a Eduardo, y bueno, él nos atendió, digamos, nos explicó cuál era el problema y cómo solucionarlo, digamos, también de una manera tal de que no contaminemos el ambiente. Digamos, la opción fácil hubiese sido tirar la mitad de agua del sistema, por lo menos, pero bueno, esa sería una generación de efluentes, digamos, en el lugar en donde vivimos. Entonces, él nos dio otra solución. Y bueno, básicamente atendimos esa sugerencia, y lo que hicimos fue poner manos a la obra, ¿no? En 2 días logramos retirar toda la espuma que se fue generando. Básicamente la generación de espuma lo que hace es como un mecanismo que tiene el agua para separar esas proteínas y lípidos que están dando vuelta en exceso. Lo retiramos, limpiamos varias veces los sedimentadores, hicimos una limpieza profunda de todas las superficies para quitar esa baba que se genera cuando proliferan las bacterias. Y bueno, retiramos las plantas que estaban en mal estado. Entonces, bueno, como resultado, en menos de una semana, el agua disminuyó significativamente su turbidez y alcanzó un color ámbar, que bueno, es el color que deseamos, ¿no?, obtener. Y bueno, en ese momento lo que hicimos fue reponer esas plantas que habíamos perdido. Bueno, básicamente aprendimos una lección a base de este error que cometimos, y bueno, la lección básicamente sería que un sistema es un conjunto de dispositivos que no debe solo estudiarse de manera aislada, la mirada debe ser global. Y bueno, antes de agregar cualquier sustancia al sistema, debemos analizar qué efecto causará en todos los organismos que en él habitan. Y bueno, debemos tener presente que cada dispositivo tiene una capacidad de tratamiento y no debemos superar dicha capacidad. Bueno, y como para ir cerrando, quería dejarles una frase que dice: el fracaso es éxito si aprendemos de él. Básicamente, todos estos errores que fuimos cometiendo, lógicamente nos frustraron. Como que uno recién está iniciando el sistema,
después de haber armado todo, invertido tiempo y dinero, y te pasan estas cosas de perder plantas, y la verdad que la sensación es horrible. Pero, digamos, lógicamente, bueno, con la ayuda de Eduardo también lo pudimos superar y aprendimos la lección, ¿no? Y básicamente, hoy por hoy, digamos, lo que tenemos, consideramos que tenemos ese éxito productivo, ¿no? Podemos producir plantas orgánicas, digamos, sin cometer estos errores, ¿no? Y bueno, acá les dejo algunas imágenes de nuestra producción actual. Tenemos, bueno, rúcula, lechugas, más que nada. También hicimos rabanitos, pero bueno, ahí está el fruto de todo el trabajo que fuimos haciendo. Así que bueno, la idea es que las personas que estén interesadas en este tipo de nutrición mineral, digamos, de las plantas, sepan que se puede conseguir, ¿no? Las personas que no tengan acceso, digamos, a excremento vacuno, por ejemplo, y quieren hacerlo con Forsu, bueno, se puede trabajar de una manera ordenada y poder conseguir este tipo de plantas. Así que bueno, muchas gracias a todos, y acá les dejo básicamente nuestros contactos en Instagram, Facebook, YouTube, y bueno, mi teléfono celular si alguno tiene alguna duda. Así que bueno, muchas gracias a la escuela y a todo, o sea, a Eduardo y a toda la escuela por permitirme esta oportunidad de divulgar lo que fuimos generando, ¿no? Mediante el trabajo diario. Así que bueno, muchas gracias. Maximiliano, gracias a vos, felicitarte. Ya hemos visto en alguna entrevista que te ha hecho CJ la innovación y todo el esfuerzo que has puesto en tu emprendimiento, que quedó divino. Tenemos consulta pila me pasan el teléfono de Maximiliano, que le tengo que hacer preguntas sobre ese sistema. Y bueno, y lo que nos comentaste hoy, la verdad que habla de tu instinto de superación, del gran emprendedor que sos vos y toda tu familia que te acompaña. Así que más allá de agradecerte esta presentación, gracias por el conocimiento y el incentivo que nos da a los que aún no tenemos a ponernos a producir, así nos equivoquemos. A través de los errores se aprende. Miles de gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por las palabras.